Asegurar el contrato en Madrid fue más que un simple logro profesional. Fue la culminación de años de esfuerzo implacable, incontables noches sin dormir y riesgos que había tomado cuando todos dudaban de mí. El skyline de la ciudad se recortaba contra el cielo del atardecer, símbolo de ambición y posibilidad, y me sentí orgullosa, sabiendo que acababa de cerrar un acuerdo de 80 millones de euros. La sala de conferencias bullía con apretones de manos y felicitaciones, pero dentro de mí había una calma profunda, como si finalmente me hubiera demostrado a mí misma que pertenecía a ese mundo. Recuerdo cómo todo comenzó hace 5 años, cuando decidí dejar mi puesto seguro en Barcelona para aventurarme en la capital. Mi madre, Carmela, me había mirado con esos ojos que siempre revelaban más preocupación que orgullo. «Alejandra, ¿estás segura? Madrid es una ciudad de lobos», me había dicho mientras servía la paella dominical, esa tradición sagrada que yo estaba a punto de abandonar. Mi padre, Antonio, un hombre de pocas palabras pero muchos gestos, simplemente había fruncido el ceño, como lo hacía cada vez que tomaba una decisión que él consideraba arriesgada. La empresa para la que ahora trabajaba, Construcciones Ibéricas, era apenas conocida cuando me uní a ellos. Recuerdo las miradas condescendientes de mis antiguos colegas cuando les conté sobre mi nuevo trabajo. «Dejas Grupo Villanueva por esa empresa pequeña. Volverás en 6 meses», me habían dicho, pero yo había visto algo que ellos no: potencial. Y después de 5 años de trabajo incansable, noches enteras revisando contratos y fines de semana sacrificados, ahí estaba yo, cerrando el mayor contrato en la historia de la empresa. Al salir del edificio de oficinas y caminar hacia la Gran Vía, pensé en llamar a mis padres para compartir la noticia. Siempre habían estado presentes en el trasfondo de mi carrera, a veces alentándome, a veces escépticos, pero siempre entretejidos en mis decisiones. En lugar de llamar, decidí esperar hasta llegar a casa, imaginando sus sonrisas cuando les contara en persona. El vuelo de regreso a Valencia, donde ellos vivían, parecía que me llevaría a un nuevo capítulo de reconocimiento no solo en mi industria, sino también dentro de mi familia. Me recosté en el asiento de cuero del taxi que me llevaba al aeropuerto de Barajas y me permití imaginar una victoria más silenciosa. Llegar a la casa de mis padres con mi Audi Q5, mostrándoles que todos los sacrificios que había hecho habían traído resultados tangibles. Ese coche, que había comprado hace apenas un año, era el símbolo físico de mi éxito, cada cuota pagada con el sudor de mi frente. Poco sabía que durante mi ausencia, una traición silenciosa ya se estaba desarrollando en una notaría a cientos de kilómetros de distancia. El vuelo a Valencia fue tranquilo. Cerré los ojos recordando la cara de don Javier, el presidente de Construcciones Ibéricas, cuando firmamos el contrato. «Alejandra, eres el futuro de esta empresa en quizá», me había dicho con una solemnidad que hizo que mi corazón se hinchara de orgullo. Pensé en cómo contaría todo esto a mis padres, cómo finalmente verían que mi decisión de dejar Barcelona había sido la correcta. Valencia me recibió con su característica luz dorada. Desde el aeropuerto de Manises tomé otro taxi hasta el Cabanyal, el barrio costero donde mis padres tenían su casa desde hacía 30 años. El olor a mar me envolvió, familiar y reconfortante. Las calles estrechas, las fachadas coloridas, todo me recordaba a mi infancia, a esos veranos interminables jugando en la playa mientras mi padre vendía pescado en el mercado local y mi madre cosía para las señoras del barrio más adinerado. Durante el trayecto, le envié un mensaje a mi hermana Lucía. «Ya estoy llegando a casa de papá y mamá. Tengo grandes noticias. ¿Vienes a cenar?». No recibí respuesta, lo cual no era inusual. Lucía siempre había sido la artista de la familia, impredecible y caótica. Su pequeña boutique de ropa diseñada por ella misma en el centro histórico de Valencia era su orgullo, aunque todos sabíamos que apenas generaba suficiente para mantenerse a flote. Aún así, mis padres siempre hablaban de su creatividad y su espíritu libre, como si fueran cualidades más valiosas que mi constancia y determinación.
El taxi se detuvo frente a la casa familiar. Pagué al conductor y me quedé un momento contemplando la fachada azul desconchada, que tanto necesitaba una mano de pintura. Pensé que quizás, con mi nuevo bono, podría ofrecerme a renovarla como regalo. Imaginé la cara de mi padre, su inicial resistencia. No necesitamos caridad, que finalmente cedería al orgullo de ver a su hija mayor triunfar. Con mi maleta en una mano y un regalo para ellos en la otra, una botella del mejor vino de Rioja que había encontrado en Madrid, caminé hacia la puerta. Respiré hondo, anticipando el abrazo de mi madre, el apretón de manos de mi padre, quizás incluso una lágrima de orgullo en sus ojos normalmente secos. Toqué el timbre y esperé, con una sonrisa que no podía contener. Escuché pasos acercándose y la puerta se abrió. Mi madre apareció, su rostro mostrando una mezcla de sorpresa y algo más. ¿Culpa? Detrás de ella mi padre se mantenía en las sombras del pasillo, inusualmente callado. «Alejandra, mi niña», dijo mi madre abrazándome con menos entusiasmo del que esperaba. «No te esperábamos tan pronto». Entré en la casa, sin saber que estaba a punto de descubrir una traición que cambiaría nuestra relación para siempre. El olor a puchero valenciano llenaba el aire, pero había otra cosa también. Una tensión que podía palparse, espesa y amenazante como la calima que a veces llegaba desde África. Mientras yo redactaba contratos en Madrid, mis padres estaban firmando papeles por su cuenta. Sin informarme, habían ido a una notaría y transferido la propiedad de mi Audi Q5 al negocio de mi hermana Lucía. Para ellos podría haber parecido una solución práctica, quizás incluso un acto de solidaridad familiar, pero en realidad era un robo disfrazado de generosidad. Había comprado ese coche con mis propios ingresos, y cada pago había sido otro ladrillo en los cimientos de mi independencia. Dejé mi maleta en el pasillo y seguí a mi madre hasta la cocina, donde el puchero borboteaba lentamente. Mi padre se sentó a la mesa sin mirarme directamente, jugando nerviosamente con el salero. Había algo en el ambiente, una tensión que contradecía completamente el escenario de bienvenida que había imaginado durante el vuelo. ¿Y Lucía? ¿Vendrá a cenar?, pregunté, intentando romper el silencio incómodo mientras me servía un vaso de agua del grifo. Mi madre intercambió una mirada rápida con mi padre antes de responder. Está muy ocupada con la boutique estos días. Parece que las cosas empiezan a irle mejor. Fue entonces cuando noté algo extraño a través de la ventana de la cocina. En el pequeño aparcamiento comunitario donde solía dejar mi coche cuando visitaba a mis padres, vi mi Audi Q5, pero algo no encajaba. Tenía un logo impreso en la puerta lateral. Diseños Luna, el nombre de la boutique de mi hermana. ¿Qué hace mi coche con el logo de Lucía ahí?, pregunté, sintiendo cómo mi estómago se contraía. El silencio que siguió me dio la respuesta antes que las palabras de mi madre. Se secó las manos en el delantal, un gesto que reconocí de mi infancia cuando se preparaba para dar una noticia difícil. «Alejandra, queríamos hablarte de eso», comenzó, pero mi padre la interrumpió. «Tu hermana necesitaba un vehículo para repartir sus diseños», dijo con una firmeza que intentaba disimular su incomodidad. Ese concesionario nuevo del centro le ofreció un contrato para suministrar uniformes al personal, pero necesitaba poder transportar todo. Tú casi nunca usas el coche cuando estás en Madrid y siempre has dicho que en Valencia te mueves en transporte público. Me quedé paralizada, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Estáis diciendo que le habéis dado mi coche a Lucía? No se lo hemos dado, aclaró mi madre rápidamente. Solo hemos cambiado la titularidad a nombre de su empresa, para que pueda desgravarlo como gasto. Es lo mejor para todos. ¿Lo mejor para todos? Mi voz sonaba extraña incluso para mí misma. ¿Y en qué momento pensasteis consultarme sobre MI Propiedad? Más tarde supe que mi hermana había estado al borde de la quiebra. Su boutique, que siempre había sido más un hobby que un negocio viable,
Acumulaba deudas que amenazaban con hundirla. Este contrato con el concesionario era su tabla de salvación, pero necesitaba parecer una empresaria seria y profesional. Y aparentemente parte de esa imagen incluía un Audi Q5 rotulado con su logo. Para mis padres, Lucía siempre había sido la frágil, la que necesitaba ser salvada, la cuyos fracasos merecían ser amortiguados. Yo nunca había recibido ese tipo de red de seguridad incondicional. Para mí, cada tropiezo había significado que tenía que levantarme sola. Verlos intervenir tan decisivamente por ella, a mi costa, pintaba un cruel contraste entre cómo valoraban sus necesidades frente a las mías. Mi madre se acercó y puso su mano sobre mi hombro, un gesto que pretendía ser reconfortante pero que solo intensificó mi sensación de traición. Lucía es más sensible que tú, Alejandra. Tú siempre has sido fuerte, independiente. Ella necesita más apoyo. ¿Y eso justifica que dispongáis de mis cosas sin mi permiso?, pregunté, apartándome de su contacto. ¿Os habéis parado a pensar que ese coche lo compré con mi esfuerzo? Que cada cuota la pagué yo, con el dinero que gano trabajando 60 horas a la semana. Mi padre, Antonio, siempre había sido un hombre de principios sólidos, o eso creía yo. Pescador durante 30 años antes de jubilarse, me había enseñado sobre la honestidad, el trabajo duro y el respeto. Verlo ahora, evitando mi mirada mientras justificaba una acción que violaba todos esos principios, era como ver derrumbarse los cimientos de mi infancia. Somos familia, la Alejandra, dijo finalmente, como si esa frase lo explicara todo, lo justificara todo. En las familias se comparte. Tu hermana lo necesitaba más que tú. Lo que más me dolió fue el silencio que acompañó sus acciones. No me habían dejado ni un mensaje ni una llamada. En cambio, actuaron con rapidez, casi con confianza de que yo entendería, o peor aún, de que no me atrevería a protestar. Para cuando aterricé, la tinta en esos documentos ya estaba seca, mi nombre borrado, mi propiedad desaparecida. Salí de la cocina y me dirigí al pequeño cuarto que había sido mi habitación y que ahora servía como trastero y habitación de invitados ocasional. Me senté en la cama individual, sintiendo el peso de la traición hundirme. Saqué mi teléfono y marqué el número de Lucía. Sonó varias veces antes de que la llamada fuera desviada al buzón de voz. Hola, soy yo. Acabo de llegar a casa de papá y mamá. Me gustaría hablar contigo sobre el coche. Mi voz sonaba controlada, profesional, como si estuviera cerrando uno de mis contratos en Madrid, no dirigiéndome a la hermana que acababa de robarme. Mientras esperaba, revisé mis correos electrónicos. Entre las felicitaciones de mis colegas por el contrato de Madrid, encontré uno de la notaría. Lo abrí, aunque ya sabía lo que iba a encontrar. La confirmación oficial del cambio de titularidad de mi Audi Q5 a Diseños Luna SL. Lo que no esperaba ver era que la documentación incluía una firma que supuestamente era mía. El calor subió por mi cuello hasta mis mejillas. No solo me habían quitado el coche, habían falsificado mi firma. Esta ya no era solo una cuestión de familia aprovechándose de mi ausencia, era un delito. Volví a la cocina, donde mis padres preparaban la mesa para cenar, como si nada hubiera pasado, como si no acabaran de revelarme que habían dispuesto de mi propiedad sin mi consentimiento. ¿Sabéis que falsificar una firma es un delito?, pregunté, mostrándoles la pantalla de mi teléfono con el correo de la notaría. Esto no es solo una cuestión familiar, es algo legal. Mi madre palideció, dejando caer el tenedor que sostenía. Mi padre, sin embargo, se puso a la defensiva. Nadie ha falsificado nada, dijo, alzando la voz por primera vez. Lucía tenía un poder que firmaste hace años, cuando te fuiste a estudiar a Barcelona. Recordé vagamente aquel documento. Lo había firmado a los 18 años, cuando me fui a la universidad, para que pudieran hacer trámites básicos en mi nombre si era necesario. Nunca imaginé que lo utilizarían para algo así, 2 décadas después. Ese poder era para asuntos administrativos mientras estudiaba.
no para que dispusierais de mis bienes cuando os convenga, respondí, sintiendo cómo la rabia daba paso a una determinación fría y calculada. Mi madre comenzó a llorar silenciosamente, sus lágrimas cayendo sobre el mantel bordado que había sido parte de su ajuar de boda. Mi padre se mantuvo firme, aunque podía ver la duda comenzando a filtrarse en sus ojos. Lucía prometió devolvértelo en cuanto su situación mejore, ofreció mi madre entre sollozos. Solo será temporal. Pero yo sabía, por años de experiencia con mi hermana, que temporal en su vocabulario significaba indefinido. Y más importante aún, sabía que esta no era una cuestión de préstamo o tiempo. Era una cuestión de respeto, de límites, de reconocer que yo también tenía derechos, incluso dentro de la familia. En el momento en que entré en la sala de estar de mis padres, todavía con el polvo de los aeropuertos y el resplandor de la victoria, noté la tensión. Mi madre estaba de pie en la esquina con una calma cuidadosamente ensayada, y mi padre evitaba mi mirada. El aire era denso, como si todos se prepararan para una explosión que aún no había llegado. Dejé mi bolsa en el suelo, esperando la cálida bienvenida que había imaginado en el avión. Pero en su lugar me encontré con un anuncio que destrozó la ilusión. El puchero que mi madre había preparado se enfriaba en la mesa, ignorado por todos. El reloj de pared, un regalo que yo les había traído de un viaje a Suiza años atrás, marcaba cada segundo con un tic-tac que parecía amplificado en el silencio tenso. ¿Puedo saber por qué mi coche está en el aparcamiento con el logo de la empresa de Lucía?, pregunté finalmente, rompiendo el silencio. Con la cara impasible, mi madre me dijo que habían transferido mi Audi Q5 a la empresa de mi hermana. Lo justificó con una sola frase. Ella lo necesitaba más. Las palabras cayeron con un peso que me dejó sin aliento. Mi mente corría, tratando de reconciliar el orgullo de mi logro en Madrid con la realidad de haber sido robada por las mismas personas que deberían haberme protegido. Alejandra, tienes que entender, comenzó mi padre, utilizando el mismo tono que usaba cuando yo era niña, y me explicaba por qué no podíamos permitirnos los zapatos nuevos que yo quería. Tu hermana está pasando por un momento difícil, el banco amenazaba con ejecutar la hipoteca de la boutique. Necesitaba mostrar solvencia, profesionalidad. ¿Y mi solvencia? ¿Mi profesionalidad? ¿Qué pasa con el hecho de que yo pagué por ese coche con mi dinero, que trabajé duro por él? Mi voz sonaba extrañamente controlada, como si perteneciera a otra persona. Mi madre dio un paso adelante, extendiendo una mano como para calmarme. Cariño, tú tienes éxito. Tienes un buen trabajo en Madrid, acabas de conseguir un contrato importante. ¿Puedes permitirte otro coche? Me quedé mirándola, incrédula. ¿Así que porque tengo éxito está bien quitarme lo que es mío? ¿Es esa la lección que me estás dando? Mi padre carraspeó, incómodo. No es que te lo estemos quitando, es solo un préstamo. En cuanto Lucía consiga estabilizarse. ¿Un préstamo?, lo interrumpí. Los préstamos se piden, papá, se negocian. No se toman sin permiso utilizando un poder legal obsoleto. Vi cómo mi madre intercambiaba una mirada rápida con mi padre. Sabía que estaban sorprendidos por mi resistencia. A lo largo de los años, había cedido en tantas ocasiones. Había aceptado tantas injusticias pequeñas y grandes por el bien de la paz familiar. Desde que Lucía nació, 5 años después que yo, siempre había sido la mayor, la que debía entender, la que debía ser razonable. Recordé cómo, cuando tenía 12 años, tuve que renunciar a mis clases de piano porque el dinero era necesario para las clases de pintura de Lucía, quien mostraba un talento excepcional. Como en mi graduación de la universidad, mis padres llegaron tarde porque Lucía había tenido una crisis de ansiedad por un examen. Como incluso cuando conseguí mi primer trabajo importante en Barcelona, la conversación durante la cena familiar había girado hacia los problemas de Lucía con su novio de entonces. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio colgara, pesado y afilado, mientras mis ojos recorrían los muebles familiares,
Las fotografías en las paredes, los rostros de las personas que acababan de traicionarme. Podía ver en sus expresiones que pensaban que esto era negociable, que eventualmente lo aceptaría como otro sacrificio por la unidad familiar. Habían subestimado la determinación que había construido a lo largo de los años. Me senté en el sillón que había sido de mi abuelo, un hombre que me había enseñado más sobre la dignidad y el respeto propio de lo que mis padres jamás habían hecho. Respiré hondo, sintiendo el peso de su presencia a mi alrededor, como si me diera fuerza. ¿Sabes qué me dijo don Javier hoy, después de firmar el contrato? Pregunté, cambiando aparentemente de tema. Mi madre me miró confundida. Me dijo que soy el futuro de la empresa, que tengo la combinación perfecta de habilidad técnica y humanidad, que no solo sé cerrar contratos, sino que sé entender a las personas. Eso es maravilloso, hija, dijo mi madre, claramente aliviada por el cambio de conversación. Siempre supimos que llegarías lejos. ¿Lo sabíais? Porque recuerdo claramente cuando decidí dejar Barcelona por Madrid. Papá dijo que estaba cometiendo un error, que estaba arriesgando demasiado. Y tú, mamá, me dijiste que debería pensar en establecerme, en buscar un hombre bueno, en formar una familia en lugar de perseguir una carrera tan exigente. Mi padre tuvo la decencia de parecer avergonzado. Las personas cambian de opinión, Alejandra. Ahora vemos que tomaste la decisión correcta. ¿Y qué pasa con Lucía? ¿Cuándo vais a ver que apoyar sus malas decisiones una y otra vez no la está ayudando? ¿Cuándo vais a exigirle que se haga responsable de su vida en lugar de sacrificar la mía para salvarla? Mi madre se sentó frente a mí, sus manos temblorosas. Tu hermana es diferente a ti, Alejandra. Es más sensible, más artística. El mundo no está hecho para personas como ella. El mundo no está hecho para nadie, mamá. Todos tenemos que adaptarnos, luchar, crecer. Yo también he tenido miedo, he dudado, he querido rendirme, pero seguí adelante sin que nadie me regalara nada. De hecho, con vosotros tomando lo poco que conseguía para dárselo a Lucía. Mi padre se levantó, su rostro enrojeciendo. Estás siendo injusta, siempre te hemos apoyado. ¿Injusta? Yo soy injusta, mi voz se elevó ligeramente. ¿Qué hay de justo en tomar mi coche sin mi permiso? ¿Qué hay de justo en falsificar mi firma? ¿Qué hay de justo en decidir por mí, una mujer de 38 años, como si fuera una niña incapaz de tomar sus propias decisiones? Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas como piedras. Mi madre comenzó a llorar silenciosamente, mientras mi padre se paseaba por la habitación, murmurando justificaciones a medias. Yo me mantuve firme, sintiendo como décadas de resentimiento acumulado finalmente encontraban una voz. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando mi Audi en el aparcamiento, ahora marcado como propiedad de otra persona. Pensé en todo lo que simbolizaba: mi independencia, mi éxito, mis sacrificios. Y ahora también simbolizaba la falta de respeto que mi propia familia tenía hacia mí. Me enderecé y dejé que la ira se asentara en claridad. No levanté la voz, ni permití que mis emociones nublaran mi juicio. En cambio, elegí 6 palabras que sabía que penetrarían más profundamente que cualquier grito. Mi abogado ya está en camino. La frase cortó la habitación con precisión, sin dejar espacio para dudas o negociaciones. El rostro de mi madre se desplomó en incredulidad. La confianza que había llevado solo momentos antes se disolvió en pánico. Había esperado que yo fuera la hija obediente, la que se tragaba cada injusticia por el bien de la armonía. No había esperado que yo esgrimiera el mismo poder que había pasado años construyendo. Por primera vez, me vio no como una niña que podía manejar, sino como una mujer que tenía los recursos y el coraje para contraatacar. ¿Qué estás diciendo, Alejandra? La voz de mi padre temblaba ligeramente, algo que nunca había escuchado antes. Somos tu familia. Estas cosas se resuelven hablando, no con abogados. Ya no hay nada que hablar, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Habéis tomado una decisión unilateral sobre mi propiedad. Ahora yo estoy tomando una decisión unilateral sobre cómo recuperarla.
Mi madre se levantó, acercándose a mí con los brazos extendidos. Por favor, hija, no hagas esto. Piensa en el escándalo, en lo que dirán los vecinos, en cómo afectará a la familia. Deberías haber pensado en eso antes de robar mi coche, respondí, apartándome de su abrazo. Y deberías haber pensado en cómo me afectaría y a mí, que soy parte de esta familia aunque a veces parezca que lo olvidáis. Vi en sus ojos que mis palabras la habían golpeado como una bofetada. Durante toda mi vida había sido la conciliadora, la que cedía, la que ponía la unidad familiar por encima de sus propias necesidades. Pero algo había cambiado en mí. Quizás fue el éxito en Madrid, la validación de mis habilidades por parte de personas que realmente valoraban mi trabajo, o quizás simplemente había llegado al límite de lo que estaba dispuesta a tolerar. Tomé mi teléfono y marqué un número. El rostro de mi padre palideció cuando me escuchó saludar a Carlos, un amigo de la universidad que ahora era uno de los abogados más respetados de Valencia. Le expliqué brevemente la situación, ignorando los gestos desesperados de mi madre y la expresión de incredulidad de mi padre. «Estaré ahí en 20 minutos», dijo Carlos al otro lado de la línea. «No firmes nada más y no dejes que te presionen para que cambies de opinión». Cuando colgué, el silencio en la habitación era absoluto, solo interrumpido por el tic-tac implacable del reloj y los sollozos ahogados de mi madre. Esas 6 palabras, «mi abogado ya está en camino», cambiaron la dinámica familiar para siempre. La habitación se quedó en silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. Mi madre, Carmela, se desplomó en el sofá con una mano en el pecho, mientras mi padre se quedó de pie, inmóvil, con la boca entreabierta. Por primera vez en mi vida adulta, sentí que tenía el control de la situación. Ya no era la Alejandra complaciente que todos daban por sentado. «No puedes hablar en serio», murmuró finalmente mi padre. «Somos familia, Alejandra. Las familias no se demandan entre sí. Las familias tampoco se roban entre sí». Respondí con una calma que ni yo misma sabía que poseía. Y sin embargo, aquí estamos. El timbre sonó exactamente 18 minutos después de mi llamada. Carlos siempre había sido puntual, una cualidad que aprecié especialmente en ese momento. Abrí la puerta antes de que mis padres pudieran reaccionar. Carlos García Montalbán entró en la casa con la confianza de quien conoce su valor. Habíamos estudiado juntos en la Universidad de Barcelona, y aunque nuestros caminos profesionales habían tomado direcciones diferentes, siempre mantuvimos el contacto. Ahora como socio de uno de los bufetes más prestigiosos de Valencia, su presencia imponía respeto. «Buenas noches, señores Mendoza», saludó formalmente a mis padres, quienes parecían haberse encogido desde mi llegada. «Alejandra me ha puesto al tanto de la situación. Estoy aquí para ayudar a resolverla de la manera más amistosa posible». Mi madre comenzó a llorar silenciosamente, mientras mi padre adoptaba una postura defensiva. «Esto es un asunto familiar. No necesitamos abogados». Carlos sonrió diplomáticamente. «Señor Mendoza, con todo respeto, en el momento en que se firmaron documentos legales ante notario, esto dejó de ser simplemente un asunto familiar. Estamos hablando de la transferencia no autorizada de un bien valorado en más de 40.000 euros, utilizando un poder que podría considerarse inválido por su antigüedad y propósito original». Me senté junto a Carlos en el sofá, mientras él sacaba su tablet y comenzaba a tomar notas. Le mostré el correo de la notaría con la documentación del traspaso, y él asintió gravemente mientras revisaba los detalles. «Esto es bastante serio», dijo después de un momento. «El poder que utilizaron fue otorgado cuando Alejandra era menor de edad, para fines educativos y administrativos básicos. Su uso para transferir un bien adquirido cuando ella ya era adulta independiente constituye, como mínimo, un abuso de confianza y potencialmente una apropiación indebida». Mi madre sollozó más fuerte. «Solo queríamos ayudar a Lucía. Su boutique iba a cerrar si no conseguía parecer más profesional para el contrato del concesionario».
Carlos me miró, permitiéndome tomar la palabra. Sentí una extraña mezcla de poder y tristeza al ver a mis padres así, reducidos a excusas y lágrimas. Pero recordé todas las veces que había cedido, todas las ocasiones en que mis necesidades habían sido ignoradas en favor de las de Lucía. «Podríais haberme llamado», dije, manteniendo mi voz firme pero no cruel. «Podríais haberme pedido ayuda para Lucía. Podríamos haber discutido opciones, pero decidisteis actuar a mis espaldas, como si yo no mereciera ni siquiera ser consultada sobre mis propias posesiones». Mi padre se pasó una mano por el rostro, de repente pareciendo mucho más viejo de lo que recordaba. «Pensamos que dirías que no. Lucía nos contó que siempre te niegas a ayudarla». Esas palabras me golpearon como un puño. «¿Que yo me niego a ayudarla?» Después de que le prestara 15,000 euros para empezar su negocio, dinero que nunca me devolvió, después de que le consiguiera clientes entre mis contactos de Madrid, después de que pasara 3 fines de semana seguidos ayudándola a montar la boutique cuando abrió, mi madre pareció sorprendida. «Ella nunca nos contó eso». «Por supuesto que no», respondí amargamente, «porque a Lucía le conviene ser vista como la víctima, y a vosotros os conviene creerlo, porque justifica el trato preferencial que siempre le habéis dado». Carlos carraspeó suavemente, trayéndonos de vuelta al asunto legal. «Sugiero que llamemos a Lucía para que se una a esta conversación. Al fin y al cabo, ella es quien tiene ahora el vehículo». Mi padre asintió débilmente y tomó su teléfono. La conversación fue breve y tensa. Pude escuchar la voz alarmada de Lucía al otro lado de la línea cuando mi padre mencionó la palabra abogado. Mientras esperábamos, Carlos me explicó las opciones. Podíamos presentar una denuncia formal por apropiación indebida, lo que probablemente resultaría en un proceso penal contra mis padres y Lucía. O podíamos buscar una solución extrajudicial con un acuerdo firmado para la devolución inmediata del vehículo y una compensación por los daños causados. «No quiero arruinar a mi familia», le dije en voz baja. «Solo quiero que entiendan que no pueden disponer de mí y de lo mío como si fuera su propiedad. Quiero respeto, no venganza». Carlos asintió comprensivamente. «Entonces buscaremos un acuerdo. Pero Alejandra, tienes que ser firme. Si cedes ahora, este patrón continuará». Lucía llegó media hora después, con los ojos enrojecidos y una actitud que oscilaba entre la defensa y la culpa. Vestía uno de sus propios diseños, un vestido vanguardista que contrastaba con la sencillez de mi traje de oficina. Siempre había sido la artista, la especial, la diferente, y yo siempre había sido la práctica, la confiable, la que se suponía que debía entender. «¿De verdad has traído a un abogado?», fueron sus primeras palabras al entrar, dirigiéndose a mí con una mezcla de incredulidad y reproche. «¿Contra tu propia familia?». Me mantuve serena. «No, Lucía, traje a un abogado para proteger lo que es mío, después de que mi familia decidiera tomarlo sin mi permiso». Se sentó frente a mí, desafiante pero también asustada. Podía ver el miedo en sus ojos, el mismo miedo que había usado toda su vida para manipular a nuestros padres. «Lo necesitaba para salvar mi negocio. Tú tienes tanto, y yo tampoco». «Lo que tengo lo he ganado», respondí, «y estaría dispuesta a ayudarte si me lo hubieras pedido. Pero no tenías derecho a tomar decisiones sobre mis pertenencias». Carlos intervino entonces, explicando en términos claros y profesionales la situación legal. Habló sobre la invalidez del poder utilizado, sobre las posibles consecuencias penales de la falsificación de firma, sobre la responsabilidad de la notaría en no verificar adecuadamente la validez del documento. A medida que hablaba, vi cómo la expresión de Lucía cambiaba del desafío al miedo, y finalmente a una comprensión resignada. Mi hermana siempre había vivido en un mundo donde las reglas parecían doblarse para acomodarla, donde sus deseos se convertían en necesidades urgentes que todos debíamos atender. Por primera vez estaba enfrentándose a las consecuencias reales de sus acciones. «No quería hacerte daño», dijo finalmente con lágrimas en los ojos.
Solo pensé que no te importaría tanto, que podrías comprarte otro coche si querías. Esas palabras resumían perfectamente el problema. Para mi familia, mis sacrificios, mi trabajo duro, mis logros, todo era minimizado. Lo que para mí representaba años de esfuerzo, para ellos era algo desechable, algo que podía ser tomado y redistribuido según sus propias prioridades. Te equivocaste, dije simplemente. Me importa, no solo el coche, sino el respeto que merezco como persona adulta e independiente. Carlos, siempre el profesional, sacó un documento que había preparado en su tablet. He redactado un acuerdo preliminar. Estipula la devolución inmediata del vehículo a Alejandra, la anulación de la transferencia de propiedad y una compensación por los daños causados que incluye los gastos legales y de gestión. Mi padre se inclinó hacia adelante con el ceño fruncido. ¿Compensación? Ya estamos hablando de devolver el coche, ¿qué más quieres? Justicia, respondí con firmeza. Quiero que entendáis que vuestras acciones tienen consecuencias, que no podéis simplemente tomar lo que es mío y esperar que lo acepte con una sonrisa. Las horas que siguieron estuvieron llenas de un silencio más violento que cualquier discusión a gritos. Después de que Carlos explicara los términos del acuerdo, mi padre caminaba por la habitación, murmurando intentos a medias de justificación, mientras mi madre permanecía inmóvil, mirando al suelo. Lucía, por supuesto, no estaba por ninguna parte, habiéndose marchado tan pronto como comprendió que esta vez no sería rescatada. El peso de mis palabras permanecía, cambiando la dinámica de maneras que nunca podrían deshacerse. Necesitamos tiempo para pensar, dijo finalmente mi padre, cuando Carlos le entregó el documento para firmar. Carlos me miró, esperando mi aprobación. Asentí levemente. «Tenéis hasta mañana al mediodía», respondí. «Después de eso, seguiremos adelante con una denuncia formal». La expresión de mi madre se transformó en puro horror. «¿Denunciarías a tus propios padres? ¿A tu hermana?» «Espero no tener que hacerlo», dije con calma. «Pero ya no permitiré que me tratéis como una persona sin derechos, sin voz en las decisiones que afectan a mi vida y mis propiedades». Esa noche, no me quedé en casa de mis padres como había planeado originalmente. Carlos me ofreció el apartamento de invitados que tenía en el centro de Valencia, un refugio temporal que agradecí profundamente. Mientras me acomodaba en ese espacio desconocido pero tranquilo, lejos de la presión emocional de mi familia, sentí una extraña mezcla de liberación y tristeza. Mi teléfono sonó incesantemente durante las siguientes horas. Mensajes de mi madre, suplicando que reconsiderara, que pensara en la familia, en el escándalo que supondría llevar este asunto más lejos. Llamadas de mi padre que dejé ir al buzón de voz, donde dejaba largos monólogos alternando entre la autoridad paterna, «Sigo siendo tu padre y merezco respeto», y un arrepentimiento a medias. «Quizás debimos consultarte, pero lo hicimos con buena intención». Lo más revelador fue que el mensaje de Lucía, enviado pasada la medianoche. «Siempre has sido la perfecta, la exitosa. ¿No podrías por una vez dejar de pensar en ti misma y ayudar a tu hermana? Solo es un coche, por Dios». Ese mensaje cristalizó para mí todo lo que estaba mal en nuestra dinámica familiar. Para Lucía, mis logros no eran el resultado de mi esfuerzo, sino una especie de ventaja injusta que me obligaba a compensar cediendo en todo lo demás. Mi éxito se había convertido en una justificación para tomar lo que era mío, como si lo mereciera menos precisamente porque había trabajado para conseguirlo. A la mañana siguiente, Carlos me recogió para ir a desayunar en una cafetería cerca de la plaza del ayuntamiento. El cielo de Valencia lucía de un azul imposible, contrastando cruelmente con la tormenta emocional que yo atravesaba. «¿Cómo estás?», preguntó mientras me servía un café. «Sobreviviendo», respondí con una sonrisa cansada. «Es extraño. Toda mi vida he intentado ganar la aprobación de mi familia, demostrarles que mis decisiones tenían mérito.
Y ahora que finalmente estoy defendiéndome, me siento como la villana de la historia. Carlos asintió comprensivamente. Es el precio de romper patrones tóxicos. Los que se beneficiaban del statu quo siempre te harán sentir culpable por cambiarlo. Durante los días siguientes, la tensión se filtró en cada interacción. Las llamadas telefónicas quedaron sin respuesta, las comidas familiares fueron canceladas, y los vecinos comenzaron a murmurar sobre la repentina fractura en lo que una vez pareció ser un hogar unido. Mantuve mi distancia, centrándome en mi carrera y esperando que el proceso legal siguiera su curso. Cada documento firmado por mi abogado se convertía en un recordatorio silencioso de que ya no estaba bajo su control. El acuerdo finalmente llegó, 3 días después, no directamente de mis padres, sino a través del abogado que habían contratado, un antiguo compañero de pesca de mi padre. El documento estipulaba la devolución inmediata del vehículo, la anulación de la transferencia de propiedad y una disculpa formal. Habían eliminado la cláusula de compensación económica, algo que decidí aceptar como concesión para avanzar hacia una resolución. La entrega del coche ocurrió en un estacionamiento neutro, el del centro comercial Nuevo Centro, un lugar impersonal para un acto que debería haber sido una simple corrección de un error familiar. Lucía llegó conduciendo mi Audi, aún con el logo de su boutique en las puertas. Su rostro mostraba una mezcla de resentimiento y vergüenza. Mis padres no asistieron, enviando en su lugar un mensaje diciendo que necesitaban tiempo. «Aquí tienes las llaves, dijo Lucía, extendiéndolas hacia mí sin mirarme a los ojos. «Espero que estés satisfecha». Tomé las llaves, sintiendo su peso familiar en mi mano. «Esto nunca fue sobre el coche, Lucía. Fue sobre respeto». Ella levantó la mirada entonces y por un momento vi un atisbo de comprensión en sus ojos. «Tal vez. Pero ahora mi negocio probablemente fracasará y tú tendrás que vivir con eso. Tu negocio no fracasará por no tener un Audi». Respondí con calma. «Y si necesitas ayuda, puedes pedírmela directamente. Como adultos, como iguales». Se marchó sin responder, dejándome sola con el coche y una Victoria que sabía a cenizas. Los días se convirtieron en semanas. Volví a Madrid, sumergiéndome en el trabajo del nuevo contrato, pero el silencio de mi familia me seguía como una sombra. Mi madre finalmente llamó un domingo, su voz pequeña y cautelosa. «¿Cómo estás, hija?», preguntó como si estuviéramos teniendo una conversación normal, como si las últimas semanas no hubieran ocurrido. «Trabajando mucho», respondí manteniendo mi tono neutro. «El contrato de Madrid está resultando más complejo de lo que esperábamos». Hubo un silencio incómodo antes de que ella continuara. «Tu padre y yo hemos estado pensando. Quizás fuimos precipitados. Con lo del coche. Era lo más cercano allí a una disculpa que podía esperar de ella. No era suficiente, pero era un comienzo». «Sí, lo fuisteis», dije simplemente. «Lucía está teniendo problemas con la boutique», continuó, volviendo inevitablemente al tema de mi hermana. «El concesionario canceló el contrato cuando tuvo que devolver, cuando las cosas cambiaron». Sentí la familiar presión, la expectativa de que yo debía arreglar las cosas, de que la responsabilidad de mantener a flote el negocio fallido de mi hermana recaía de alguna manera sobre mis hombros. Esta vez no cedí. «Lo siento por ella», dije con sinceridad. «Espero que encuentre una solución». Mi madre suspiró, claramente decepcionada por mi respuesta. «Eres su hermana mayor, Alejandra. Se supone que debes cuidar de ella. Y lo he hecho, mamá, durante años, pero no a costa de mi propio bienestar o dignidad». La conversación terminó poco después, con promesas vagas de hablar pronto, de intentar arreglar las cosas. Pero ambas sabíamos que algo fundamental había cambiado. El antiguo orden, donde yo sacrificaba mis necesidades por las de Lucía, donde mis padres tomaban decisiones sobre mi vida como si aún fuera una niña, se había roto para siempre. Las semanas se convirtieron en meses. Las interacciones con mi familia se volvieron educadas pero distantes. Las comidas dominicales, antes sagradas, ahora
Eran eventos ocasionales marcados por conversaciones superficiales y tensiones no resueltas. Mi padre apenas me miraba a los ojos, como si mi asertividad hubiera borrado algo esencial entre nosotros. Mi madre intentaba actuar con normalidad, pero sus constantes referencias a los problemas de Lucía revelaban que, en su corazón, yo seguía siendo la que debía ceder, la que debía entender, la que debía sacrificarse. En Navidad, la primera después del incidente, nos reunimos en la casa familiar, por insistencia de mi madre. La cena fue un ejercicio de civismo forzado, con Lucía mostrando ostentosamente su sacrificio al venir, a pesar de que, según ella, apenas podía pagar el alquiler de su local después de perder el contrato del concesionario. Mi éxito en Madrid, el contrato que había celebrado tan orgullosamente meses atrás, apenas fue mencionado, relegado a un comentario pasajero entre discusiones sobre los problemas económicos de mi hermana. Sentada en esa mesa, rodeada de las personas que supuestamente más me querían, entendí que la verdadera distancia entre nosotros no era geográfica sino emocional. Habían creado roles para cada uno. Lucía la frágil, yo la fuerte. Y cuando me negué a seguir interpretando el mío, todo el sistema familiar se tambaleó. Esa noche, mientras conducía de regreso al hotel donde me hospedaba en Valencia, comprendí que la paz familiar que tanto había valorado siempre había sido una ilusión mantenida a costa de mi propia voz. La verdadera paz, me di cuenta, no vendría de restaurar el antiguo orden, sino de construir uno nuevo basado en el respeto mutuo. Y si mi familia no podía adaptarse a eso, tendría que aprender a avanzar sin su aprobación. Cuando el polvo legal finalmente se asentó, el Audi Q5 volvió a mi nombre. Pero se había restaurado mucho más que una propiedad. Había reclamado mi lugar en mi propia historia. De pie fuera de la notaría, llaves en mano, sentí una oleada de claridad. Mi valor nunca había dependido de la aprobación de mi familia. Estaba grabado en las decisiones que había tomado, los riesgos que había asumido y las victorias que había ganado. El notario, un hombre canoso llamado Don Felipe, me entregó los documentos oficiales con una sonrisa amable. Todo está en orden, señorita Mendoza. El vehículo vuelve a ser oficialmente suyo. Agradecí a Carlos, quien había estado a mi lado durante todo el proceso. Su apoyo profesional había sido invaluable, pero más importante aún había sido su respaldo emocional, su constante recordatorio de que defender mis derechos no me convertía en una mala hija o hermana. ¿Qué harás ahora?, me preguntó mientras caminábamos hacia la Plaza de la Virgen, el corazón histórico de Valencia. Volver a Madrid, respondí con una determinación tranquila. Tengo un contrato que supervisar y un equipo que depende de mí. ¿Y tu familia? Me detuve junto a la fuente central de la plaza, observando cómo el agua fluía con una certeza que yo empezaba a sentir dentro de mí. Les daré tiempo, y me daré tiempo a mí misma. Algunas heridas necesitan espacio para sanar. No corrí de vuelta a su hogar, ni busqué una reconciliación en sus términos. En cambio, conduje hasta la playa de la Malvarrosa, bajé las ventanillas y me permití respirar libremente. El Audi ya no era solo un vehículo, era un símbolo de supervivencia, la prueba de que había defendido lo que era mío, sin comprometer quién era. Durante el viaje de regreso a Madrid, con la costa mediterránea desvaneciéndose en mi espejo retrovisor, reflexioné sobre cómo había cambiado mi percepción de la familia. Siempre la había imaginado como un puerto seguro incondicional, un lugar donde uno era aceptado sin reservas. Ahora entendía que las familias reales eran más complicadas, llenas de expectativas no expresadas, roles asignados y dinámicas de poder que rara vez se cuestionaban. Mi teléfono sonó justo cuando pasaba por Cuenca. Era Lucía. Dudé antes de contestar.
pero finalmente pulsé el botón del manos libres. Alejandra. Su voz sonaba diferente, más pequeña de alguna manera. ¿Podemos hablar? Estoy conduciendo de regreso a Madrid, respondí, pero te escucho. Hubo una pausa y luego un suspiro. He estado pensando mucho, sobre todo lo que pasó, y quizás tenías razón. No era una disculpa completa, pero viniendo de Lucía era significativo. ¿Sobre qué exactamente? Sobre que debí haberte pedido ayuda directamente. Sobre que no estuvo bien tomar tu coche así. Mantuve los ojos en la carretera, sintiendo un nudo en la garganta que no esperaba. Gracias por decir eso. El caso es que realmente necesito ayuda. Continuó. La boutique está al borde del cierre. Tengo deudas y no sé cómo salir adelante. Ahí estaba, el familiar patrón. Una admisión de error seguida inmediatamente por una petición. En el pasado, habría accedido automáticamente, habría ofrecido dinero, contactos, lo que fuera necesario para rescatarla. Esta vez, respiré profundamente antes de responder. Puedo ayudarte a elaborar un plan de negocio, dije finalmente. Puedo revisar tus cuentas y aconsejarte. Incluso puedo presentarte a algunos contactos en la industria de la moda en Madrid. Pero no te daré dinero, Lucía. No esta vez. El silencio al otro lado de la línea fue revelador. Entiendo, dijo finalmente con una nota de decepción que no intentó ocultar. Supongo que es mejor que nada. Sonreí a pesar de mí misma. Algunos patrones tardarían más en cambiar que otros. Es mejor que un rescate. Es enseñarte a rescatarte a ti misma. Acordamos reunirnos cuando yo visitara Valencia el mes siguiente. No tenía ilusiones de que una conversación transformaría nuestra relación, pero era un comienzo, un pequeño paso hacia un tipo diferente de vínculo fraternal. Mis padres fueron más lentos en adaptarse al nuevo equilibrio. Mi madre seguía llamando con historias sobre los problemas de Lucía, aunque ahora mezcladas con preguntas genuinas sobre mi trabajo y mi vida en Madrid. Mi padre mantenía su distancia, su orgullo herido por mi desafío a su autoridad, pero ocasionalmente enviaba mensajes breves, fotos de la playa al amanecer cuando salía a pescar, o simplemente un «cuídate» después de que le contara sobre un viaje de negocios. A medida que pasaban los meses, encontré una liberación inesperada en esta nueva dinámica. Ya no me sentía obligada a buscar constantemente su aprobación, a justificar cada decisión, a compensar por mi éxito, siendo excesivamente generosa o complaciente. Podía simplemente ser Alejandra, con mis fortalezas y debilidades, mis logros y fracasos, sin el peso añadido de las expectativas familiares desproporcionadas. El proyecto en Madrid prosperó bajo mi supervisión. Don Javier, impresionado por mi manejo del contrato, me ofreció un ascenso, directora de expansión internacional. El nuevo puesto venía con un aumento sustancial de sueldo y la responsabilidad de abrir una oficina en Lisboa. Cuando firmé el contrato, pensé en llamar a mis padres inmediatamente, buscando esa validación que siempre había anhelado. En cambio, llamé a Carlos y luego a mi amiga Marta, celebrando con personas que podían alegrarse por mí sin complicaciones. No fue hasta una semana después que mencioné el ascenso a mis padres, durante una de nuestras cada vez menos tensas llamadas dominicales. «Eso es maravilloso, hija», exclamó mi madre, con un entusiasmo que sonaba casi genuino. «Siempre supimos que llegarías lejos». Mi padre, que raramente se ponía al teléfono, tomó el auricular esta vez. «Felicidades, Alejandra. Estamos orgullosos de ti». Esas palabras que tanto había deseado escuchar durante años, ahora llegaban cuando ya no las necesitaba desesperadamente para validarme. Era una ironía que no pasó desapercibida para mí. «Gracias, papá», respondí simplemente. «¿Vendrás a vernos antes de irte a Portugal?», preguntó,
con una nota de vulnerabilidad en su voz que no recordaba haber escuchado antes. Sí, pasaré unos días en Valencia el mes que viene. Hubo una pausa y luego te prepararé una paella de las que te gustan con mucho azafrán. Era su forma de tender un puente, de ofrecer una reconciliación a su manera. No arreglaba todo, no borraba años de favoritismo hacia Lucía o el incidente del coche, pero era un comienzo. En mayo, casi un año después del conflicto por el Audi, regresé a Valencia para una visita de 4 días. La comida familiar fue incómoda al principio, con conversaciones cuidadosamente neutras y silencios, ocasionales. Pero gradualmente algo cambió. Mi padre me preguntó detalles sobre el proyecto de Lisboa, escuchando atentamente mis explicaciones sobre estrategias de mercado y regulaciones internacionales. Mi madre, aunque todavía incapaz de resistirse a mencionar los problemas de Lucía, también me preguntó sobre mi apartamento en Madrid, mi vida social, mis planes personales. Lucía llegó tarde, como era habitual en ella, pero cuando lo hizo, traía consigo un pequeño regalo, un pañuelo de seda que ella misma había diseñado y confeccionado. Para que lo lleves en tus reuniones importantes en Lisboa, dijo con una mezcla de orgullo y timidez. Así tendrás algo mío contigo. Era un gesto simple pero significativo, un reconocimiento de mi éxito que no venía acompañado de resentimiento o expectativas. Esa noche, después de la cena, mi padre me pidió que lo acompañara a dar un paseo por la playa. Caminamos en silencio durante un rato, el sonido de las olas llenando el espacio entre nosotros. No soy bueno con las palabras, Alejandra, dijo finalmente. Nunca lo he sido, pero quiero que sepas que lamento lo que pasó con tu coche. Me detuve sorprendida por esta disculpa directa. Gracias, papá. Siempre te he visto como la fuerte, continuó, mirando hacia el horizonte en lugar de a mí. Desde pequeña, siempre fuiste tan capaz, tan decidida. Lucía era diferente, más como tu madre necesitaba más protección. Y quizás nos acostumbramos a contar contigo sin preguntarte. Sí, dije simplemente. Eso es exactamente lo que pasó. Se volvió hacia mí entonces, su rostro curtido por años de sol y mar mostrando una vulnerabilidad que nunca había permitido antes. ¿Podrás perdonarnos algún día? Miré a este hombre, mi padre, con todos sus defectos y fortalezas. El pescador que me había enseñado a nadar, a reconocer las estrellas, a ser persistente. El hombre que había favorecido a mi hermana, pero que también había trabajado incansablemente para darnos un hogar estable. Estoy aprendiendo a hacerlo, respondí honestamente. Y también estoy aprendiendo a establecer límites, a valorarme a mí misma. Necesito que respetes eso. Asintió lentamente. Lo intentaré. No era una resolución perfecta, ni un final de cuento de hadas. Era algo más valioso, un comienzo honesto, un reconocimiento de heridas pasadas y un compromiso tentativo hacia un futuro diferente. Cuando volví a Madrid, llevando conmigo el pañuelo de Lucía y el recuerdo de la conversación con mi padre, entendí que la fuerza no estaba en lo que cedías, sino en lo que te negabas a dejar que otros tomaran. Había entrado en la casa de mis padres como una hija buscando reconocimiento, pero me había ido como una mujer que ya no necesitaba su permiso para existir plenamente. El skyline de Madrid me dio la bienvenida. Sus edificios modernos mezclados con la arquitectura histórica, un recordatorio de que el pasado y el presente podían coexistir sin que uno dominara al otro. El contrato de Lisboa esperaba, junto con nuevos desafíos y oportunidades, y esta vez avanzaría hacia ellos no como la hija mayor de los Mendoza, eternamente compensando por su éxito, sino simplemente como Alejandra, una mujer que había aprendido el valor de defender su espacio en el mundo.